Y estamos de regreso, segunda parte de la mesa de análisis. Bueno, panorama electoral, estamos como en la mitad de si fueran partidos de semifinal, ¿no? Como que se están jugando semifinales de cualquier disciplina deportiva simultáneamente y pues son por lo menos Y acaba esas semifinales en la primera semana de septiembre. Y se acaban en la primera semana de septiembre. Ahora sí a la final. Para de irnos a la final que será en junio. En fin, pues lo que estamos viendo, pero más que irnos ahorita con el juego de los aspirantes, el juego del presidente. O sea, lo que vemos en los últimos días, las declaraciones que ha hecho, las acusaciones que ha manejado sin pruebas, claro, ¿no? Y mencionando algunos nombres de periodistas e intelectuales. A ver, ¿no? El presidente está mintiendo flagrantemente porque está poniendo en boca de Xochitl, de periodistas, de todo tipo de aseveraciones que nunca se hicieron. Y no hay forma de ir y de acudir a la mañanera a refutar al presidente de que eso no se dijo. Por eso Xochitl empezó su campaña con esa negativa. Un juez le ordenó al presidente recibirla y el presidente, el que tiene que respetar el Estado de Derecho, no cumplió con el ordenamiento judicial y esto se ha ido viciando y se ha ido escalando. El presidente está cada semana más irascible. ¿Qué lo puso de malas esta semana? Artículos diversos de Raimundo Ríos Palacio, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Joaquín López Dóriga, hablando de cuidado con el clima que se está propiciando porque podríamos tener otro Colosio. Es decir, no estemos sembrando el odio para que ese odio se traduzca en un magnicidio de gente que quiera hacerle el favor al presidente. Recordemos que es un país en donde lo que usted es, señor presidente, aquellos que son tus fans totales, con leerte la mente y dice, el presidente quiere que quitemos a esa señora de medio y la quitan. A ver, recordemos a la época de Colosio. Yo estoy convencido de que no fue un complot, por lo menos no de la presidencia, ¿sí? El complot contra Salinas. Salinas lo dijo muy claramente, fue la nomenclatura. Sin embargo, en una entrevista que en su momento se dio el fiscal de la época del caso Colosio, dijo abiertamente a Ciro Gómez Leiva y a Raimundo Ríos Palacio, les dijo abiertamente, señores, el clima mata. ¿Qué es el clima mata? Cuando tú generas un clima de intranquilidad, de zozobra, de odio, de repulsión para alguien, pues en la época de Colosio, recordemos que estaba el no se hagan bolas, porque el presidente estaba jugando, ahí le falló a Carlos Salinas en su momento, el juego entre Camacho y Colosio, el asunto del zapatismo lo angustió, se dio un clima, se enrareció el clima y ese clima no levantaba la campaña de Colosio. Atribuyen que ese clima fue una de las cosas que abonó el terreno para el magnicidio. Bueno, hoy, desde la mañanera, desde Palacio Nacional, el presidente está enrareciendo el clima y no solamente para Xochitl Gálvez, para las corcholatas o para cualquier otro precandidato. No es poca cosa decir de parte de los periodistas que digamos, cuidado, tenemos que cuidar a los precandidatos. Es mucho lo que está en juego. Bueno, esa película ya la vimos. Claro, ya la vivimos. Entonces, el presidente tendría que serenarse. Como dicen, sereno moreno. Y por no meterse. Aquí sí sereno moreno. Hay que serenarse, porque si no, esto se va a salir de madre del curso del río y nos va a costar mucho. Doctor Salvador. Pero la flecha ya dejó el arco. Ya la esperanza que tenemos es que no dé en el blanco pues que se busca. O sea, el error ya lo cometió. Los periodistas hacen bien en advertir, sí, porque es advertir un riesgo, es un beneficio que se le genera al presidente, que debería de tomar en cuenta una anécdota. Alguna vez Adolfo López Mateos comentó de la gravedad que tiene la voz presidencial cuando en gira, después de los eventos, comentó, refiriéndose a un periodista que había escrito algo crítico, dice, ¿qué se cree este tarugo? Usó otra palabreja, ¿sí? Bueno, al día siguiente ese periodista amaneció muerto. Y entonces la experiencia pues, que se tiene pues, es muy fuerte. El presidente debería de entender eso, que es muy grave la voz de un presidente, ¿sí? El hecho de que esté sistemáticamente hablando mal de las personas, pues por supuesto que genera un clima donde muchos seguidores de él, de repente, entre tantos, puede haber un loco que se le ocurra hacer eso. Y por supuesto que el presidente será responsable si algo le pasa a Xochitl Gálvez.
Sí, o sea, El no hay clima mata. alternativa, pero un clima que él ha creado. Claro, el clima sí, mata. esta polarización, esta condición que él ha creado. Entonces, que no se haga loco el presidente. Si tiene que aceptar eso, tiene que agradecer a esos periodistas que le están advirtiendo para ver si puede hacer algo, para que la flecha de perdido se desvíe y no llegue a donde va. Pero él ya la lanzó. Sí, él ya la lanzó y no hay visos de que vaya a tratar de enmendar sus errores. Y se dio cuenta de que hizo daño, que hizo mal, que ya dijo abiertamente que hay que ponerle seguridad a los candidatos, incluyendo a Xochitl. ¿Por qué? Claro. En teoría de escenarios, Gregorio, el escenario mejor generalmente no lo considera. Si pasan cosas buenas, no pasa nada. El escenario peor, El peor hay que escenario hay que considerarlo. considerarlo siempre. Y aquí, el hecho de estar estirando tanto la liga, a ver, el Palacio Nacional hoy está convertido en un gran cuartel electoral Un búnker del presidente. electoral. Y el presidente un jefe de campaña, no un presidente. Eso al país le hace mucho daño. Y debe deslindarse de las agresiones, debe deslindarse del grupo ese que va a utilizar a Norma Piña, ¿sí? O sea, él debe de cambiar radicalmente su actitud. Sí, el problema es que los tiranos, cuando dejan de serlo, se caen. Láminas. Adelante. ¿Cómo estamos con las láminas esta semana? ¿Qué piensa la Hay muchacha? cosas muy, muy interesantes. Miren, lo que está en la mente de la muchacha, pues está en esa nube. Todos son temas de inseguridad y arriba se ve por ahí el tema de las precampañas políticas. Si vemos la siguiente, lo que tenemos es que en el tema de inseguridad brinca, ya lo comenté hace rato, vemos que a los que más les afecta es a las personas que tienen más de 15 años de estudios y a los que menos les afecta, personas en Chiapas de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudio y quienes sí reciben apoyo del presidente. O sea, los sectores que favorecen al presidente no les importa mucho el tema de inseguridad, aunque lo están sufriendo, por supuesto, pero para ellos, pues, es una situación distinta. Si vemos la siguiente, vemos pues que Xochitl Gálvez, miren la evolución, de pronto da un brinco fenomenal en intención de voto de manera espontánea para la presidencia, son 11.1. Estamos hablando de que ya estamos hablando de 11 millones de mexicanos que la prefieren de manera espontánea para la presidencia. Esto, por supuesto, estamos empezando. Así es para poner los pelos de punta a cualquiera. Si vemos la siguiente, hasta un calvo de Morena. Mire, la evolución se ve ya en el contraste con Ebrard, Claudia Sheinbaum. Miren ustedes, la evolución de Xochitl, esta de abajo, pues prácticamente ya se metió en la pelea, en respuesta espontánea. Si vemos la siguiente, vemos que Marcelo Ebrard, bueno, no le fue bien, sí tiene una tendencia a la baja y una advertencia negativa. Si vemos la siguiente, digo nada más por no dejar, porque ya no llaman mucho la atención las corcholatas, pero la siguiente sí. Miren, si comparamos por las marcas, sí, fíjense cómo PRI, PAN, PRD de pronto de estar estable sube, sí, y la gente que está apoyando a la oposición, bueno, son las personas pues jubilados quienes desaprueban al presidente. Si vemos la siguiente, sí, miren Xochitl, en el contraste con Xochitl sola esa, ¿no? interno, sí, es la evolución interna. Si vemos la siguiente. Miren, Sheinbaum comparada con Xochitl a la baja. La siguiente. Esa es Claudia Sola. Esa es Claudia Sola, pero en el contraste con Xochitl. Si vemos la siguiente, Xochitl en esta semana es cuando brinca y registra una alerta negativa, ¿sí? Y son las personas que tienen licenciatura las que lo están apoyando. ¿Alerta Sí, positiva o negativa? Positiva. Positiva. Brinca, sí. Si vemos la siguiente. Entonces, lo que tenemos, pues, al interior de la alianza, bueno, ya está dominando. Vemos la siguiente rapidito. Entre las corcholatas se sigue dando el lado empate oficial técnico, ves sí, a muy Claudia bien. y Marcelo. O sea, lo interesante es que cuando no hay control en un monitoreo, no es el promedio, o sea, no es la encuesta, ahí es cuando la encuesta falla, son los últimos puntos. Y entonces, de tener una diferencia de 46 puntos de ventaja, Sheinbaum sobre Claudia, Claudia sobre Xochitl, ahora se acorta 30. O sea, se está cortando de manera muy fuerte y las tendencias no le favorecen a la mitad de la semifinal. Así es. Remate. No quiero usar el término de mal de muchos consuelo de tontos, pero volteemos a ver lo que pasa en el mundo con las crisis de liderazgo. En Israel, Netanyahu tiene manifestaciones de cientos de miles de israelíes porque el señor, a ver si nos suena algo, quiere quedarse con el poder judicial para él manejarlo. En España, Pedro Sánchez no pudo salir adelante con su candidatura y su partido, el PSOE, y el PP se le fue por delante. No han podido ponerse de acuerdo, pero hay crisis ahí. En Estados Unidos,
También está la bronca Trump, que si va a ser indiciado, Biden que no se decide, el asunto de Greg rebelde en la frontera poniendo por su cuenta, etcétera. Donde voltees, Gregorio, hay crisis. Habría que un día analizar esa situación, porque no es solamente Nuevo León con Samuel, no es solamente México, también con López No, Obrador. lo vemos en muchas partes. Hay una crisis. Muchísimas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Los esperamos el gusto. próximo miércoles. Gracias. Interesantísimo, como siempre. Gracias. Continuamos.